Ya Padre, te damos gracias, oramos en esta hora para que nos enseñes, Señor, y nos hables, nos toques, Señor. Yo te pido, así como oramos por los milagros de sanidad, oro por los otros milagros que se necesitan, Señor, también en la vida de muchos, trabajo, casas, Señor. No sé, el milagro que sea, oramos a ti, Dios. Tu palabra dice que tú eres poderoso para hacer las cosas más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Oramos, Dios, que tú abras las puertas para toda y cada una de las situaciones en que tus hijos puedan estar envueltos, Señor, y para que tú abras las puertas para que juntamente con la prueba, Dios, tú puedas dar la salida. Señor, oramos por Sharon también para que la ayudes, la bendigas. Siga dándole la fuerza y el coraje, Señor, y sigas proveyendo para sus tratamientos, Señor. También oramos por nuestro pastor también, para que tú le bendigas, Señor, a nuestro pastor Raúl, bendícelo, Señor, y guárdalo también. Y oramos por nuestra iglesia en Chile, Señor, para que también tú traigas unidad a ella, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, capítulo 17, estamos todavía pegados un poco aquí en el libro de Apocalipsis. Ahora hemos hecho mención de varias cosas que no son menores con respecto a este capítulo, porque este capítulo de alguna manera hace presente lo que va a acontecer en un tiempo, espero que no sea muy lejano, beneficio para nosotros, lamentación para muchas personas que no han querido venir a Jesucristo, pero creemos de que no queda mucho tiempo. Y van a ser dos eventos o dos formas que se van a estar desarrollando en ese futuro. De alguna manera, las dos formas hoy día están presentes ya, que sería lo que es lo comercial, la Babilonia comercial, y también la Babilonia espiritual. Ahora, algo interesante para que se establezcan ese futuro, ¿no es cierto? Ya lo hemos dicho en más de alguna ocasión, como dice el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, para que venga Jesús por segunda vez a poner sus pies sobre el monte de los olivos, tiene que primero venir la apostasía. La apostasía no puede aparecer si Dios no se ha llevado su iglesia, ¿ya? Entonces la iglesia va a desaparecer en uno de estos días, desaparece, y ahí comienza todo esto que se ha estado desarrollando por tanto tiempo ya, para llegar no solo a tener esta mancomunidad de iglesias, sino que al mismo tiempo tener un lugar para que se desarrolle lo económico. No lo hemos dicho, algunos hacen mención de que esa Babilonia que se menciona aquí, que la Babilonia comercial va a ser edificada. Y decíamos por qué la semana anterior, porque los textos que hay que hablan con respecto a esa Babilonia, claramente dice que ella va a ser destruida, pero habla de destruida completamente. Y tal como lo decíamos, Babilonia nunca fue destruida. Babilonia fue tomada por los diversos, hay que recordar a Daniel o Nabucodonosor o Daniel, que ellos ven el futuro y ven a los babilonios, ven a los medopersas, ven a los griegos, ven a los romanos, y luego de todo ese tiempo de gracia, el imperio del anticristo, y que Babilonia durante ese tiempo en que ella floreció, no fue destruida. ¿Por qué razón? Porque cuando llegaron los medos y los persas, tal como hemos hecho mención, según el capítulo 5 de Daniel, ellos estaban muy tremendamente seguros de que eran inamovibles, de que nada les iba a ocurrir. Ellos estaban dedicados a pasarlo bien, dice ahí Daniel capítulo 5, y apareció un dedo en esa fiesta o en esa parafernalia que tenía Belsasar, que es el nieto de Nabucodonosor, y escribe: he pesado tu corazón y lo he hallado falto, por tanto será quitado de ti tu reino hoy día. En ese mismo momento en que ellos estaban haciendo eso, uno de los reyes medo-persa más bien dicen, que secó el Éufrates, porque el Éufrates era el que venía a Babilonia y lo rodeaba y proveía de agua, y él puso una represa, en consecuencia secó, y por ahí entraron ellos sin destruir nada, y llegaron al medio de la ciudad y tomaron a estas personas. Y así sucesivamente los imperios que hubieron no destruyeron Babilonia, sino que lo que fueron tomándola y la hicieron su propia capital. Entonces, ¿qué acontece? Que la Biblia declara claramente, tanto en Isaías como en Jeremías y en otros profetas, de que va a ser destruida. Y ella no ha sido destruida, ella simplemente fue desapareciendo paulatinamente, pero va a ser reconstruida. Hacíamos mención
de que Saddam Hussein en su momento quiso reconstruirla. Obviamente no lo pudo hacer porque no era el tiempo. Entonces vamos a ir probando algunas de estas cosas. Ahora, algo interesante que quiero reiterar, recuerden por favor que lo que nos está diciendo aquí el libro, el capítulo 17, 18, nos está dando de alguna manera un panorama de algo que ha venido aconteciendo ya. Porque la gran tribulación terminó. ¿Dónde terminó? En el capítulo 16. Por favor, si vamos al capítulo 16, al final, claramente dice aquí, ¿no es cierto? Ya habla de la Babilonia que aquí se nos está relatando. Dice, vamos a leer desde el 17, o más arriba en realidad, perdón. Después de parar y decir, aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda las ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, salió una gran voz del templo, del cielo del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y vi la gran ciudad. Fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira y toda isla huyó, los montes no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo con el peso de un talento y los hombres blasfemaron contra Dios por las plagas del granizo porque su plaga fue sobremanera grande. Aquí terminó la gran tribulación. Esta batalla de Armagedón es de alguna manera la que se nos relata también en el capítulo 19, cuando Jesús viene con sus ejércitos, que somos nosotros, a parar la batalla, la guerra que hay acá en la tierra y establecer su reino. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el 17? Que el 17 se nos van a dar mayormente, se nos va a mostrar cómo es esto. Por eso dice el verso 1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a la mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombra? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, esto aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada, desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Si leemos bien aquí, esto es muy importante. ¿Por qué razón? Primero, algo que hemos dicho en muchas ocasiones, el Apocalipsis capítulo 1, verso 19, nos ha dividido este libro, ¿ya? Y dice ahí en el capítulo 1, verso 19, Juan, que se le ha dicho a él,
que él escriba algo y que lo que él va a escribir son las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta. Esa es la forma en que este libro debe ser visto. Lo voy a leer. Dice, escribe las cosas que has visto. Las cosas que has visto son el capítulo 1. Es la revelación de Jesucristo en toda su gloria. Las cosas que son el capítulo 2 y el capítulo 3, que tiene que ver con la historia de la iglesia. Desde que comenzó hasta el tiempo presente que la iglesia se la vaya a llevar el Señor. Y luego dice las cosas que son, capítulo 6 hasta el capítulo 19, ¿no es cierto? 20 o 21, después pudiéramos llegar 22, pero hablando de lo que tiene que ver con posterioridad. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque son muchas las personas, y usted se va a encontrar que si usted, por ejemplo, va a un comentario, algunas personas quieren estudiar por su cuenta, está bien, y a veces van a un comentario, a mí me sucede, yo voy a un comentario y de repente lo empiezo a leer y digo, ¿perdón? Porque muchos comentarios, ¿qué nos van a decir? Nos van a decir que esto que está aquí escrito es algo alegórico. Muchos nos van a decir que esto es la representación entre el bien y el mal. ¿Quiénes nos dicen eso? Aquellas personas que no creen que la Biblia debe ser alegorizada. Hoy día son muchas las iglesias. Hoy día usted se sorprendería de que va a encontrar muchos seminarios bíblicos que no creen en la Biblia o creen en parte de la Biblia. Nuestra posición, ¿cuál es? Creemos en el método literal gramatical. Creemos que lo que Dios escribe es así. Que Dios es lo suficientemente inteligente para decirnos esto es blanco. Sí, es blanco. Que no me va a dejar secretos que yo tenga que investigar. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterar, hay personas que niegan esto. Hay personas que niegan el milenio. Yo reitero, por favor, 1 Corintios 15, yo les di a ustedes las razones por qué el milenio debe existir. Porque si el milenio no existiera, lo que Pablo dice allí acerca de Jesucristo, que cuando Él tome el reino y se lo entregue al Padre, no se puede dar. Es imposible. Porque lo que estas personas dicen que hoy día Cristo está reinando. Que hoy día Cristo está reinando con un grupo de personas. Que hoy día Satanás está atado. Y se ha dicho muchas veces, si Satanás está atado hoy día, la cadena que tiene es tremendamente larga. Pero algo interesante, la Biblia no nos dice eso. Por ejemplo, 1 de Juan, capítulo 5, verso 19, claramente dice que el mundo entero está bajo el maligno. Pablo dice no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Pedro dice que debemos tener cuidado porque el diablo anda como león rugente buscando a quien devorar. Entonces es fácil a veces para las personas decir que esto es un cuento, que esto realmente es una alegoría, pero esto es real. Ahora, si usted se dio cuenta, aquí vamos a ir desarmando esto de a poco, pero primero que nada yo le decía a ustedes que el capítulo 16 es el final. Porque el capítulo 16 es la batalla, ¿no es cierto?, entre estas fuerzas del mal contra Jesucristo que viene. Y fíjense, por favor, miren, leamos el capítulo, el versículo, le digo al tiro, 17, que es el que estamos. Luego de darnos una serie de cosas, primero, voy a volver después a esto igual. Primero, lo que nos dice aquí, vi entonces uno de los 7 ángeles que venía con las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Qué hemos hecho presente? Esta es Babilonia, y hemos dicho que esta Babilonia espiritual tiene su origen, ¿dónde? En Babel, en Génesis capítulo 11. ¿Ya? Que ese grupo de personas permeó la historia de la humanidad completa. Por eso encontramos la adoración a la reina del cielo y otras cosas en muchas culturas, aún en los hebreos. La Iglesia Católica, Apostólica, Romana tomó todas las cosas de Babel. Usted se sorprendería si leyera ese libro que se llama Las dos Babilonias. Se sorprendería que cada cosa que tienen en la cúpula, la iglesia, lo que tienen estas personas, todo viene de allá, todo. Entonces ha sido permeada la iglesia.
Pero ¿qué es lo interesante? Que ese gobierno que tiene que aparecer en este mundo, este nuevo orden mundial, que el anticristo, como hemos dicho Apocalipsis capítulo 6, que aparece sobre un caballo blanco, ¿no es cierto?, con una corona, ¿no es cierto?, con un arco, pero sin flecha, pero que no tiene nombre. Ese es el anticristo. Pero él no puede hacer esto solo. Satanás no lo puede hacer solo todo esto. Porque él tiene que engañar a la gente, engañar a las personas. Él es el maestro del engaño. Entonces, por eso aquí lo primero que nos dice, cuando nos habla de esta iglesia, que vuelvo a reiterar, vamos a reiterar después, volver a ella, que se le llama la gran ramera. Piensen que aquí a la iglesia se le está llamando la gran ramera. Y dice que esta iglesia tiene de alguna manera un alcance mundial. La única iglesia que ha tenido este alcance mundial es la iglesia católica apostólica romana. Y de alguna manera aquí dice algo interesante. Dice, por favor, el verso 3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Aquí está hablando de que esta iglesia va a estar de alguna manera ayudando a este anticristo, ¿no es cierto? Va a estar como sentado sobre él. Pero algo interesante, a Satanás no le gusta esto. Satanás lo va a usar. Si usted se fijó, más abajo, dice que a esta se le dio poder ¿por cuánto tiempo? Por 1 hora, junto con los reyes. Con los 10 reyes que van a sacar al anticristo, o a lo mejor van a estar divididos en el mundo en general, a esto se les va a quitar el poder, todo. Porque va a llegar un momento en donde él no va a compartir esto con nadie. Cuando él se siente en el templo de Dios. Entonces, esto es lo importante. Vuelvo a reiterar al verso que les digo. Vamos a volver para atrás. Dice, bueno, aquí también define sobre dónde está esta ciudad, 7 montes. Eso es Roma. Verso 12, lo vamos a ver igual después. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Recuerden que él está recibiendo algo para un futuro, ¿ya? Por eso dice esto. Pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la primera bestia. A la bestia, pelearán contra el Cordero, la batalla del capítulo 16, y el Cordero los vencerá porque él es Señor de señores, Rey de reyes. Por favor, y miren lo que dice después. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. De ahí lo vamos a ver quiénes son esos. Entonces, y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se asienta son muchos pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Entonces, claramente aquí está hablando de esta Babilonia espiritual, no de la Babilonia comercial, que de alguna manera va a ser edificada y que de allí va a gobernar seguramente el anticristo, y en este otro lugar va a gobernar seguramente el líder espiritual sobre ese mundo que se va a dar. Ahora, de alguna manera, volvamos a reiterar, ¿por qué decimos esto? Si se reconstruirá Babilonia, esta que existía al lado del río, ¿no es cierto?, ahí en Irak. ¿Cómo sabemos esto? En este capítulo 17 y en el capítulo 18 se le describe como una gran ciudad que desempeña un papel importante en el último tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo del anticristo. ¿Por qué? La primera bestia, ¿no es cierto?, que se une a la segunda bestia. La primera bestia, ¿no es cierto?, aquí que se describe de una manera muy especial. Ahora, por favor, recuerden algo para ese tiempo. Recuerden las palabras de Jesús cuando le hablaba a los judíos. Él les dijo a ellos, a mí no me reciben, pero va a venir otro en su propio nombre y a él lo recibiréis. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender? Que nosotros podemos mirar este texto, es como cuando la Biblia habla del anticristo, habla de bestia, obviamente el mundo no lo va a ver así, pues. Este es Dios viendo a estos seres de esta manera o describiéndolo de esta manera. Pero el mundo no los va a ver así. ¿Por qué razón? Porque si miramos el capítulo 13, por favor, de Apocalipsis, que ahí nos dice que aparece, dice, me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas,
10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Satanás siempre va a emular las cosas de Dios. El dragón, el Padre; el anticristo, el Cristo; el falso profeta, el Espíritu Santo. Cuando vamos para atrás, este sistema religioso apareció mucho antes que el cristianismo. Acuérdense que el cristianismo aparece en el siglo I, después de que Cristo muere y resucita, asciende a los cielos. Ahí aparece el cristianismo. Pero este sistema religioso falso aparece ¿dónde? En Génesis 11. Y fíjense que hay algo muy interesante. Génesis capítulo 3 hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Porque el hombre ha echado a perder de alguna manera lo que Dios quería hacer, producto de que escuchó a Satanás, Eva. Y ellos fueron echados del jardín y llegó la muerte, ¿no es cierto? Y todo lo que sabemos allí. Pero Dios le dio una promesa, ¿no es cierto? Entre el hijo de uno y el hijo de otro, que le va a herir en la calcañar y le va a herir en la cabeza. ¿Qué hizo este hombre de Génesis capítulo 11 llamado Nimrod? Y por favor, quiero reiterar esto una vez más. Nimrod es el bisnieto ¿de quién? De Noé. Se dice que en esa época está vivo uno de los hijos de Noé, el hijo menor. Entonces, lo que yo decía la semana pasada, que uno puede darse cuenta por qué la Biblia muchas veces nos invita a caminar con cuidado, porque fácilmente, a pesar de todas las cosas que uno pueda conocer, uno podría deslizarse. Son la cuarta generación. Y esa generación de este hombre que de alguna manera hicieron algo, porque lo que hacen ellos claramente es ir contra de Dios. Ellos fueron de frente en contra del mandato. Los que han leído Génesis capítulo 9, cuando Dios le habla a Noé, ¿no es cierto? Y le da una orden. Le dice: fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Y usted en el capítulo 11, seguramente lo vamos a leer, encuentra que este hombre dice: hey, hagamos una torre. Hicieron ladrillo, ¿para qué? Por si se nos esparcen, para que tengamos un nombre. Y algo interesante, ellos no están construyendo una torre para llegar al cielo. Ellos están construyendo una torre, ¿saben para qué? Para adorar las estrellas. Si todo esto tiene que ver lo que es los horóscopos y todo este tipo de cosas, aquí tienen su origen, aquí. Entonces, es interesante esto, vuelvo a reiterar, ¿por qué? Porque sucede esto, que las personas se olvidan de esto. Ahora, acuérdense, en Daniel 9:27 dice lo siguiente, que este individuo hace un pacto con Israel, va a ayudar a la reconstrucción del templo. En consecuencia, no solo Israel va a recibir a este hombre, ¿no es cierto?, como el Mesías, sino que el mundo, ¿no es cierto?, lo va a recibir como un líder religioso y político. Por eso lo que leíamos en el capítulo 13, y vuelvo a decir algo, la emulación que hace, dice aquí que este hombre tiene un atentado, sufre un atentado contra su vida. ¿Y qué hace? Se sana a vista y paciencia del mundo entero. Entonces, es como la resurrección de Cristo. Ahora, con respecto a lo anterior, con respecto a la religión, Nimrod se casó con una mujer que se llamaba Semirabi. Esa mujer tuvo un hijo llamado Tamuz. Y ella dijo, porque lo que dice ahí, primero que Tamuz fue concebido milagrosamente, igual que Cristo en el futuro, porque ella quiere tomar esa posición. Segundo, dice que Tamuz, que era un cazador, igual que su padre, de estos chanchitos con un jabalí, lo acorneó y él estuvo 3 días como muerto y el tercer día volvió a la vida.
De ahí en adelante, ¿qué es lo que aparece? La adoración de ¿quién? De María, o la adoración de la Reina del Cielo, o la adoración de la Madre y el Hijo. Por eso reitero, si esto no es algo menor. Aquí en el capítulo 17, sobre todo llega al final de este intento del hombre, lamentablemente, de hacer las cosas a su manera, porque no se olvide que lo que hace esta iglesia o lo que hace esta gente es reemplazar el plan de Dios. Sobre todo en el Nuevo Testamento, el apóstol o los apóstoles fueron tremendamente enfáticos en decir que hay solo un camino, que hay solo un nombre. Pero ellos, ¿qué han hecho? Muchos caminos, muchos nombres. Las vírgenes que usted encuentra, cada persona adora a la virgen que quiere. Yo puedo ir a la Virgen de los Vázquez, puedo ir a las 40 horas, puedo ir a la Tirana. Entonces no es menor, son formas que el hombre ha establecido. Entonces, por eso es importante primero entender esto, y esto entenderlo que claramente es un engaño. ¿Por qué? Porque aquí, vuelvo a reiterar, dice, se maravilló la tierra en pos de la bestia, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Ya? Hasta ahí, por ejemplo, por favor, reiteremos algo. Está toda la primera parte de la gran tribulación. Todo lo que tiene que ver con paz, como dice Tesalonicenses, cuando digan paz, paz, ¿vendrá qué? Destrucción repentina. Por eso dice después, en el 5, por favor ténganlo en la memoria, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esto, él no lo hace, ellos no lo hacen al principio. Esto lo hacen después de que él se sienta en el templo de Dios. Allí empiezan a ocurrir una serie de cosas. Por favor, vamos a ir reiterando algunas cosas. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Aquí está un poco lo que Pablo le tiene que decir a ellos, ¿ya? Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida, nuestra reunión con el rapto, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio? Entonces se manifestará aquel inicuo, aquí es otro nombre para el anticristo. Cuerno pequeño, anticristo, Juan el único que le dice eso. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Apocalipsis 16, Apocalipsis 17, esa batalla, esa guerra. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Se dice, yo no puedo decir, que Satanás durante todas las épocas ha tenido hombres preparados para que él se pueda vertir sobre ellos, porque él no sabe bien cómo es esto. Por eso encontramos a un tipo de anticristo, ¿se acuerdan en quién? En Antíoco Epífanes. Encontramos un tipo de anticristo en quién? En el Führer. Entonces va a ser un hombre, obviamente a lo mejor un estadista, al cual Satanás, si va a ser lo mismo que el Padre hizo con Cristo, ¿dónde? En el bautismo de Jesús. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo vino sobre él como paloma? Aquí Satanás va a hacer lo mismo con este hombre. Le va a dar una capacidad enorme. Dice, con gran poder, señales, prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Digamos, no es menor esto. Esta Trinidad satánica, como yo siempre digo, la historia del mundo es la historia de Dios. Estos piensan que la llevan, pero no la llevan, es Dios detrás de ellos. Y Dios lo va a usar a Satanás una vez más. ¿Para qué? Tal como dice aquí, lamentablemente hay una cantidad enorme de personas
Dice, con prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La Biblia dice, por ejemplo, hoy día, dice que Satanás ha cegado, ¿no es cierto?, los ojos de muchas personas para que no les resplandezca el Evangelio, dice Pablo en los Corintios. Y uno se puede dar cuenta de eso de una manera increíble. Yo les decía, por ejemplo, hace pocos días, no sé a quién, cuando uno piensa en nosotros mismos, ustedes son testimonio vivo de que Jesucristo hizo algo en su vida. Pero usted le dice a su hermano que usted lo ama a su hermano o a su hijo o a su esposo y le habla con el corazón. Pero ellos lo rechazan igual, a pesar de que han visto en ustedes el cambio. Porque Satanás está detrás de todo esto. Por eso, como alguien lo decía, hay que orar mucho para que Dios de alguna manera le quite la venda y en algún momento le dé una lucidez para que ellos puedan entender. ¿Para qué? Para que ellos no lleguen a lo mejor, como lo hemos dicho, si hoy día viene Jesucristo a entrar a este mundo nuevo, pero en el cual ellos van a ser engañados. Y su engaño va a ser tan tremendo que la Biblia dice que lamentablemente cuando ellos se den cuenta, es como dice el Señor Jesús en Mateo 24, ¿no es cierto? Que dice que cuando Él venga después de la gran tribulación, todo ojo le verá, y dice, y las tribus, ¿qué es lo que harán? Lamentación por Él. Porque se darán cuenta que es irreversible su situación. Por eso recuerden Apocalipsis 14, ¿se acuerdan el mensaje del ángel? No se marquen. Porque si se marcan, entonces... Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, vuelvo a reiterar, aquí claramente Pablo establece cómo es esto. No puede venir Jesús si antes no manifieste el anticristo, y el anticristo, falso profeta, y Satanás no pueden tomar poder si no ha quitado del medio, ¿quién? La iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la sal y la luz del mundo. Y cuando la iglesia se vaya, se acabó todo esto. Entonces, ¿cuándo va a durar esto? Tal como lo mencionábamos recién en el capítulo 13, por favor. En el capítulo 13, vuelvo a reiterar, esto es tremendamente claro. Me paré sobre el mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas, sobre su cabeza un hombre blasfemo, la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. El dragón le dio su poder y trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? 3 años y medio en donde ellos van a estar totalmente enceguecidos, entregados a este gobierno, como si fuera el gobierno ideal. ¿Hasta cuándo? Después dice, también se le dio boca, que hablaba grandes cosas, blasfemias, se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Algo interesante, yo no lo sé. Pero lo que yo sí sé es lo que el Señor Jesús le dijo, por ejemplo, a los judíos en Mateo 24. Él le dijo, cuando ustedes vean la abominación desoladora que habló Daniel, huyan. Yo no sé si a esta altura van a haber gentiles, imagino que sí. Por lo que hemos aprendido en Apocalipsis, que siempre que vienen las plagas, que vienen las cosas, se le establece a los ángeles, por favor, no toquen a quienes, a los que tienen el sello de Dios en su frente o a los apartados. Siempre se dice eso. Yo decía el por qué. Porque no solo van a morir algunos, como dice Apocalipsis 24, algunos van a llegar vivos al final, porque esos van a entrar al gobierno, al reino milenial, vivos, sin la marca. Entonces, pudiera ser, ¿por qué digo esto? Porque si usted se acuerda, el capítulo 16, versículo 9, versículo 11, versículo 21, el capítulo 6 de Apocalipsis al final nos habla de que las personas, a pesar de que están sufriendo todas estas cosas sobrenaturales, todos estos cataclismos, en vez, como dice Apocalipsis 16, verso 9, cambiar su corazón a aquel que tiene el poder sobre estas cosas, ¿qué hacían ellos? Lo cerraban. ¿Y qué hacían? Blasfemaban en contra de Dios. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura,
Acuérdense lo que Jesús le dijo a los a los judíos. Si esto es lo que hay que entender, que de repente la religión, lamentablemente, lo que hace sobre la vida de las personas es tremendo. La religión es la cosa más mala que hay. ¿No se ha tratado de hablar a una persona que es católica y que de repente tóquenle a María, tóquenle no sé lo que sea? Al punto de que hay personas, cuando alguien de una familia que ha sido católica y viene a Cristo, ¿qué es lo que piensan? Que ha traicionado su fe, porque ha traicionado no sé lo que sea, que es un traidor. Entonces, por eso Jesús le dijo, ¿se acuerdan a los judíos que es una forma de religión? Que ellos trataban de establecer, como Pablo dice, yo quiero que sean salvos, pero ellos no se sujetan a la justicia de Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Establecen una propia. Y él le dijo a ellos en Mateo 23, que siempre lo digo, Mateo 23, cuando ellos decían, Señor, no tenemos padre. Es como que alguien diga, no, si yo voy a la iglesia. Y él dijo, ¿sabes qué? A ellos les dijo, vuestro papá no es Dios. O vuestro papá no es Abraham. ¿Quién es? El diablo, porque ustedes las obras del diablo hacen. Entonces aquí uno se puede dar cuenta que este grupo de personas, que a lo mejor al principio estuvo engañado, pero que ahora se van a sumar a Satanás en contra de qué. Por eso la vida en sí, para las personas que a esta altura no se han marcado, que a esta altura todavía quieren creer en Dios, la vida se les va a poner tremendamente difícil. Porque va a haber una lucha, una oposición enorme, enorme, enorme. Miren por favor aquí el 13, sigamos leyendo. Dice, verso 7. Dice que luego de que el anticristo trate mal. Ahora, algo muy importante con esto, por favor, quiero leerlo, lo voy a decir. Dice, se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Satanás, una de las cosas que más quiere hacer en la vida tuya y en la vida mía, ¿sabes lo que es? Que tú no veas, no mires el cielo. Que tú no anheles el cielo. Yo no sé si usted se ha sorprendido, yo me he sorprendido con escritores que hablan de otros escritores o de otros pastores. Por ejemplo, un pastor que le decía a otro, ¿sabes qué? Yo no quiero ir al cielo porque parece que en el cielo va a ser tremendamente aburrido. Cosas así. Satanás hace eso. Satanás no quiere que tú pongas tus ojos en el cielo. Y que tú pienses que el cielo es un lugar, no sé, menso. Pero ¿saben qué? Yo lo he dicho. ¿Quién creó este mundo? Dios. Este mundo es maravilloso. Yo pienso que hay arriba, como dice el apóstol Pablo, ¿se acuerdan cuando él dice, estoy puesto en estrecho y deseo partir? Lo cual es muchísimo. No hay comparación, mis amigos. Si en la mañana ver el sol salir es tremendo. Allá no sé, dice que no tenemos sol ni luna, pero no sé lo que habrá, pero hay algo mejor que el sol y mejor que la luna. Entonces, Satanás hace, entonces, a esta gente hace que también piense de la misma manera, pero lo importante, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Lo que les acabo de decir, porque va a haber gente que va a estar sin la marca, y va a estar viva, y va a tener que sufrir lo indecible. Ahora, el ideal, ojalá que la gente no hubiera estado aquí, pero esta gente lamentablemente a lo mejor no escuchó. Yo no creo que sean creyentes que se quedaron. Yo creo que son personas que no habían conocido el Evangelio y que de alguna manera ahí tuvieron la oportunidad de conocerlo. Y por favor, piensen en algo. Reitero, esto no es algo muy lejano. Si hoy día Jesús nos lleva, comenzó hoy día todo esto. Son 7 años. Mi nieto, ¿cuánto tiene mi nieto? 6. Hace poco nomás estaba en la clínica. Uno no se da ni cuenta del tiempo como pasa. Te pregunto, ¿cuántos años llevas casado? No me había dado cuenta. Así de rápido pasa el tiempo. Entonces esto va a ser así. Entonces, por eso creo que es importante entender esto de esta manera. Y reiteramos, pongámosle fundamento más a esto, Apocalipsis 6.
Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Miré aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, le fue dada una corona, salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Fíjese que el versículo 1 y 2 habla de los 3 primeros años y medio. ¿Por qué? Porque reiteramos, 2 Tesalonicenses capítulo 2, se sienta en el templo de Dios. Él ha estado gobernando con alianza, dice Daniel. Mezclado, ¿qué? El hierro con el barro, pero no se pueden mezclar. Y aquí se acabó todo. Por favor, ¿por qué digo esto? Vayamos a Daniel 7, 27, 25, por favor. Porque aquí hay otro dato que es importante y que ocurre ahí. Aquí es Daniel que está recibiendo lo mismo que recibió Nabucodonosor, pero él lo está viendo como bestias a estos imperios. Y llegamos al 25, por favor. Bueno, leamos primero, a ver, verso 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Ese es Jesucristo, ¿no es cierto? Pero si vamos más abajo, por favor, al 7:25, pero no haberme equivocado. Ya, aquí está. Voy a leer desde el 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos, lo mismo que nombra Apocalipsis, que tenían su cabeza y el otro del que había salido delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. Fíjense que es lo mismo que dice Apocalipsis, pero es Daniel. 700 años antes que Juan. Dice... Y veía yo este cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de día. ¿Quién es este Jesús? Lo que dice Apocalipsis 17, ¿no es cierto? Que viene con sus elegidos y fieles. Dice, hasta que vino el anciano de día y se le dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. A la tierra devorará, trillará y despedazará. Ese es el reino de los romanos. Y el 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, lo mismo que habla Apocalipsis. Dice, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, a 3 reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo. Que dice Apocalipsis 13, ¿qué es lo que hace? Habla mal del cielo, habla mal de Cristo, habla mal de todo. ¿Y qué es lo que le dice a los hombres? Lo que hoy día dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos y desapareceremos, a lo mejor le dirá ahí. Pero miren lo que dice aquí. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará nuevamente. Ahora, ¿de qué manera los quebranta? Asesinándolos. Pero estas personas, como dice Apocalipsis 7 y Apocalipsis 20, estos lo vencen. ¿Cómo lo vencen? Dando su vida. Son desgollados. Y no tienen empacho. ¿Por qué? Porque ponen sus ojos mucho más allá de lo que esto le puede pasar. Y aquí está lo interesante. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Nuevamente, a la mitad de la tribulación ocurre esto. ¿Por qué? Porque aquí Él hace lo que acabamos de mencionar. Él cambia todo y hace lo que decíamos recién en Apocalipsis. Yo, por favor, yo sé que hay harta cosa, mi cabeza a lo mejor está más clara, pero... En el capítulo 17, por favor, de nuevo, para que entendamos esto. Dice, aquí está, el verso 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estas personas que van a levantar el anticristo y que van a gobernar con él, seguramente va a ser, no sé, pues, gente de Asia, gente de América. El mundo entero va a ser dividido en 10, dicen algunos. Y van a gobernar con este señor que va a estar en Europa y que va a ser el líder de alguna manera, al cual Satanás le ha dado su poder y toda esta cosa. Pero ¿qué va a pasar
como decíamos, Satanás no quiere. Acuérdense que a Jesús le dijo, si tú me adoras, ¿qué te daré? El mundo entero. Cuando él se rebeló en contra de Dios, Isaías 14, Ezequiel 28, el que es lo que quiere establecer un reino, un trono igual al de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Pero vamos más abajo nuevamente. Dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo en su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Claramente, este poder tanto económico, este poder tanto como espiritual, a esta altura donde Satanás se sienta en el templo de Dios, no le interesa compartir con ellos. ¿Qué es lo que hace? Los hace desaparecer. Por eso reitero lo que dice Tesalonicenses. Cuando digan paz, paz, todo el mundo va a estar happy. Hasta cuando, como Jesús le dijo a los judíos, cuando Satanás se siente, cuando le dice, a mí no me reciben, cuando el desolador se siente en el trono de Dios, como dijo Daniel, ustedes huyan a los montes. Entonces, ¿se dan cuenta de lo tremendo de todo esto? Como yo reitero, a mí me da una pena tan grande ver personas que considero inteligentes creer que este libro no es real. Yo he peleado con muchos, todos los reformados. Algunos dicen que Satanás se ha metido allí y que ha traído doctrinas demoníacas y diabólicas. Yo no estoy diciendo eso, lo que digo que algunos dicen, aún el propio Chuck en algunos de sus estudios hace mención de eso. Porque es una ridiculez pensar esto, pensar de que este libro no es real. Y ellos, lamentablemente, su manual, vamos a llamarlo de esta manera, ¿saben qué es lo que es su manual? Es la historia de la iglesia. Si usted habla con ellos, no, la historia de la iglesia es un fiasco. La iglesia ha sido tremendamente mala. La iglesia en el nombre de Dios, si usted lo lee, por eso reitero, aquí vamos a ver más cosas. Dice que la sangre de los mártires es reclamada a la gran ramera. ¿Usted cree que lo que el Führer, por ejemplo, hizo con los judíos, lo inventó él? ¿Sabe dónde aprendió él o no? Aprendió de la iglesia. Cuando iba contra los santos, los quemaban, los torturaban. Entonces, no es algo menor esto, hermanos míos, de eso se trata. Y reitero, quiero concluir hoy día con algo muy sencillo, que es lo que nos dice, por favor, aquí el verso, déjenme buscarlo. Aquí está. Verso 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores, Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. ¿Saben quiénes son estos, no? Somos nosotros. ¿Por qué somos nosotros? Porque usted lee la Biblia claramente, por favor voy a ponerle carne a esto. Primero, vayamos a Judas capítulo, el único capítulo que tiene. El libro anterior de Apocalipsis. Luego de decirle una cantidad de cosas a ellos, ¿no es cierto? Él los llama a ellos a que tengan claridad con respecto a lo que va a acontecer en un futuro. Déjenme buscarle el texto. Aquí está. Verso 14. Y hablando de Enoc, aquel hombre que Dios se llevó, dice, porque había caminado con Dios 300 años, vivió 360 años, 300 caminó con Dios. Algunos dicen que como estaba caminando con Dios, un día se fueron muy lejos de la casa de Enoc y Dios le dijo, ¿sabes qué? Está más cerca a mi casa, así que se lo llevó. Fue el primer hombre que fue traspuesto, fue llevado. ¿Cuál es el segundo? Elías, que Dios se lo llevó en un carro de fuego. ¿Cuáles serán los demás? El tercero, ¿quién es? Jesús. Y luego nosotros.
Dice aquí, de esto me profetizó Enoc, diciendo, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todo y dejar convicto a todos los impíos de todas obras impías que han hecho impíamente y de las cosas duras de los pecadores impíos han hablado contra él. Por favor, no te olvides. Pablo se lo dice a los corintios, cuando los corintios tienen un problema entre ellos, no sé, o alguien te debe dinero aquí en la iglesia, o no sé, o alguien te dijo algo que impropio y tú, te voy a denunciarte a las autoridades. Y Pablo dice, ¿cómo es posible que ustedes no puedan resolver esos problemas siendo que ustedes y nosotros, dice, vamos a juzgar a quién? A los ángeles. Vamos a juzgar al mundo. Cuando Jesús venga en Mateo 25:31 y juzgue a las naciones, nosotros estaremos con Él. ¿Por qué? Por favor, aquí un texto, otro texto, por favor. Apocalipsis 19, verso 7 y 8 primero. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Quién es esto? Esta es la iglesia, que fue al tribunal de Cristo, salió del tribunal de Cristo con los premios, ya con las coronas, con lo que sea, que Apocalipsis 5 dice que las colocamos delante del Señor, y ahora la que era la novia, ¿en qué se convierte? En la esposa. Y pasa algo. Vamos al verso 11. Entonces vi el cielo abierto. He aquí un caballo blanco, pero no el del capítulo 6. Que lo montaba, se llamaba Fiel y Verdadero. El otro no tiene nombre, este tiene nombre. Y con justicia juzga, pelea, sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con varas de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Pero quiénes son estos? Nosotros también. Le seguimos como vestidos con lino fino, blanco, resplandeciente. Pero sigamos, pongámosle más carne. Vamos al Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 14, me encanta este texto a mí. ¿Por qué? Porque aquí no solo habla de que Jesús y Jehová son lo mismo, tal como lo dijo lo que creemos nosotros en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Miren lo que dice aquí, el capítulo 14. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidas tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Apocalipsis 16, todo lo que hemos visto de esa batalla, de esa guerra, de todo este grupo de personas, ¿contra qué? Contra Dios, o contra Jesús y contra Israel. La ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová, es Jesús, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Quién partió del monte de los olivos? Jesús. Los ángeles, ¿qué le dijeron a los apóstoles? Este mismo Jesús que ha sido tomado, vendrá y pondrá. Es Jesús. Pero mire lo interesante. Dice, y afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y luego dice el verso, la segunda parte del verso 5, dice, y, punto y coma, después de decir en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Pero algo interesante, y acontecerá que ese día no habrá luz clara ni oscura, sino un día el cual es conocido de Jehová. Vamos a Mateo, por favor. 24. Verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará. Se parece a nuestro texto, ¿no? Que es lo mismo.
No dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos, Israel. Los escogidos son Israel, no la iglesia. La iglesia ya se fue hace rato. La iglesia vino con Jesús. Algo interesante también, por favor, cuando la iglesia sea llevada primero a estar con Jesús, para que pasen los 7 años, ¿quién vendrá con Jesús? Tesalonicenses 1. Cuando dice, hey, por favor, no se inquiete con aquellos que han muerto, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Dios traerá con Jesús, ¿a quiénes? Hermanos míos, van a venir todos nuestros parientes que hoy día están disfrutando con Jesús. Seguramente ahí mirando, ¿dónde está mi mamá, mi papá? No lo sé, yo me lo imagino así. Yo quiero ver a mi mamá. Porque ella está con Jesús. Entonces, estos no son cuentos. Porque imagínense que pusieran cuentos para poner de acuerdo a Zacarías, que escribió allá atrás, a Mateo, que escribe en el siglo I y todo. Debe haber una mente magistral que hiciera eso. No, esta mente magistral, ¿quién es? Dios. Porque dice que esta Biblia no la hizo el hombre. ¿Quién la hizo? Dios. Ocupó a 40 escritores, sí, que no se conocieron, pero hay una unidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso yo quería terminar con esto el día de hoy, porque de verdad, dice, tal como dice la Escritura, aquí ya estamos hablando de lo que viene, pero lo que me gusta es lo que dice Jesús. Por favor, vamos al 17, terminamos ahí, igual vamos a mirar varias cosas de ahí después. Perdón, el 16. Luego de todo lo que él le dice ahí, ¿no es cierto? De los ángeles haciendo cosas, el 5.º ángel, ¿no es cierto? El 6.º ángel derramó, se secó el Éufrates, ¿no es cierto? Y luego pasa algo interesante allí. Verso 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Siempre Jesús se preocupa de traernos a la memoria esto. Ahora, algo muy importante, alguien decía algo hace pocos días hablando de la enseñanza, de la inminencia del regreso de Jesucristo y que en todas las épocas ha sido bueno para las personas. Pero de verdad yo creo que las personas que vivieron en el siglo XVIII, el siglo XVII, XVI, aún en el siglo I, no han visto lo que hemos visto nosotros. Nosotros sí que podemos decir que estamos en los últimos días. Y algo muy interesante, y con esto quiero terminar. ¿Usted sabe de Turquía? Turquía es la puerta a Oriente y es la puerta a Europa. Turquía siempre ha sido amigo de Estados Unidos, y amigo, ¿saben de quién? De Israel. Pero ahora ellos han cambiado porque están estas personas religiosas a cargo del gobierno y ellos se han aliado. ¿Con quién? Con Rusia, con China. Odian a Israel ahora. Y usted se fija, lo que dice Ezequiel 38, cuando habla de que vendrá, Dios pondrá malos pensamientos en Rusia, ¿no es cierto? Y que vendrá Rusia ¿con quién? Con Togarma. Son muchos más, Togarma. ¿Saben quién es Togarma? Turquía. Hasta hace poco Turquía era amigo, ahora es enemigo. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene que cumplirse. Hermanos, nosotros estamos tremendamente cerca de que esto se acabe. Y como Jesús lo dijo, y aquí vengo pronto. Y lo único que Él espera de nosotros, si esto es tan simple, como Él le dijo a esto mismo en Mateo 24, ¿se acuerdan con que Él termina con 2 historias, si pudiéramos llamar? Habla del siervo fiel y del siervo infiel. Y dice que Él espera que nosotros seamos como el siervo fiel. Esto no sé si alguna vez te han dejado a cargo de algo. Y de repente la persona que te dejó a cargo no llega, pero tú no te puedes ir. Po. Y no importa la hora que llega, ahí vas a estar tú. Po. Porque tú eres obediente, porque eres una persona leal. Pero cualquiera otro, ¿qué puede hacer el siervo negligente? ¿Qué puede hacer la persona que le importa un comino? Ah, no llegó, me voy, no me interesa. Que pase lo que pase. Pero dice que nosotros debemos ser como el siervo fiel, que no importa la hora que Él venga. Y por favor, lo más importante es lo que dice Hebreos, por favor, porque aún un poquito.
Y el que ha de venir, Él no miente. Él viene. Por eso yo te animo, que a pesar de las dificultades, de los problemas, seguramente el miércoles lo vamos a ver en el libro de que estamos aprendiendo de Habacuc, de que nosotros no podemos tener la misma actitud que Habacuc tuvo, de decirle, Dios interviene, nosotros no. Nosotros sabemos que podemos vivir muchos problemas y muchas dificultades, porque Jesús así lo dijo. En el mundo, ¿qué tendréis? Aflicciones. Entonces Dios lo único que espera de nosotros, que estemos pegados a Él, como dijo Jesús. Pegados a mí lleváis mucho fruto. Y por favor, deja que el gozo de Dios te gobierne. Deja que el gozo... Por eso yo reitero, dile a Dios lo que... Si esto es simple, tan simple. Señor, necesito que tu Espíritu Santo venga sobre mi vida hoy día. Yo soy nefasto para mí mismo. Yo soy nefasto para mí. Todos los días, Señor, por favor, gracias Dios porque te di a tu misericordia, son nuevas. Por favor, bautízame, lléname con tu Espíritu y ayúdame a vivir este día. Hoy día lo aprendíamos temprano. De gozar los días, de vivir buenos días. Porque tenemos todo a nuestro favor. Hermanos, por favor, y no te olvides nunca, lo que vuelvo a decir, tú vas al cielo. No dejes que el diablo te mienta. Vamos al cielo, mis hermanos. Y ya pagaron la cuenta. Ya, ¿sabe qué? Es como alguien decía. Jesús dijo, me voy pues a preparar, ¿qué? Morada. Según la historia, dicen que el papá no dejaba que el esposo fuera a buscar a su esposa, a esta que estuvo esperando por un año más o menos, y que todos los días sentían, y salían con las novias ahí, con todos vestidos. Ay, se iban para adentro, se acostaban, y a los días se vestían de nuevo. ¿Hasta cuándo? Hasta que dice que el papá lo vio colocar, no sé, por el último, ¿cómo se llama eso? Que la casa estuviera lista. Ahora es el tiempo. Yo creo que la casa ya está lista. Me voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Jesús ya está en el cielo. Y lo único que espera es venir a buscarnos y llevarnos para todo lo que hemos visto. Y en la tierra, lamentablemente, lo que tenga que ocurrir. Es una pena. Por eso reitero, sigue orando por tus parientes. Padre, gracias por darnos este tiempo, por hablarnos de todas estas cosas que de repente parecen tan especiales, misterios, son especiales, Señor. Gracias porque no podemos decir que no nos has enseñado, que no nos has dicho cómo son las cosas, Señor. Gracias por la luz de tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.